Se vienen meses muy complicados de cara al verano, porque todo el mundo está hablando del tema dengue. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué se está haciendo en materia de vacunación? Algo va a pasar en provincia de Buenos Aires, algo está anunciado, pero ¿sirve que solamente vacune provincia y no capital y no nación? Si es prácticamente lo mismo, el mosquito no detecta si cruza General Paz o no cruza. Claro. ¿Tienen que jubilarse los adultos mayores? ¿Tienen que jubilarse los vacunarse los chicos? ¿Tienen que vacunarse los adultos mayores? Está Nicolás Kreplak, ministro de Salud, en línea. Ministro Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires. A ver, anunciaron un cronograma de vacunación. Sí, en verdad anunciamos la etapa que sigue, cuando empieza ahora la primavera y el verano, de una estrategia que es anual de prevención del dengue. Digo que es anual porque nosotros pasamos todo el invierno haciendo descacharreo, reducción de los reservorios de mosquitos en las casas. Hoy no tenemos mosquitos, pero tenemos los huevos los mosquitos en lugares que hay agua. Y no hay que olvidarse nunca, perdón que arranco por acá, porque el dengue es una enfermedad donde la educación para la salud, la participación ciudadana hace la diferencia. Saber que es un mosquito que crece en nuestras casas, es lo principal, porque si nosotros logramos sacar esos lugares que se junta agua, en donde crecen los mosquitos en nuestros hogares, tenemos una gran chance de que nos vaya mejor. Bien. A todo esto se le agrega una novedad, que es la vacuna, que por supuesto que hay que hablar de eso, pero la vacuna sola no va a resolver el problema, sino además hacemos el trabajo de prevención, que insisto que es, bueno, nosotros venimos haciéndolo, le agregamos en la provincia, y esto que anunciamos hoy, además de búsqueda de caso por caso, de hacer con inteligencia artificial, poder intentar localizar las manzanas con más riesgo de tener mosquitos que estén infectados con el dengue, también todo un sistema de telemedicina para que no haya que ir a las guardias ante los síntomas, y que uno pueda hacer las consultas y lograr orientar en las guardias a aquellos que tengan los elementos de riesgo, cosa que no tengamos como pasó el año pasado, las guardias con muchísimo tiempo de demora, y quizás el que tiene, para que le digan simplemente paracetamol y agua a la mayoría, y aquel que tenía el cuadro más grave llegue tarde. Entonces todo eso se puede hacer con telemedicina, seguimiento personalizado y a distancia y sin salir de casa, porque además uno se siente muy mal con el dengue, y ya salir hasta la guardia es todo un esfuerzo. Así que se puede hacer mucha parte con telemedicina. Sí. No, ministro, no. A ver, hay un tema que me parece importante que destacar, que todo esto se analiza en un contexto de máxima preocupación. Yo lo escuché decir que va a ser un escenario más fuerte que el año que pasó. Sí, nosotros tuvimos, para que tengas una idea, las epidemias del 16 y del 20 fueron de 3.000 y de 6.000 casos en la provincia de Buenos Aires. La del 23 de 9.000, y había sido el récord. El año pasado, o sea, estamos en curso todavía, tuvimos 110.000 casos. Tuvimos 1000% aumento de la cantidad de fallecidos. Es una locura. Más de 100 fallecidos. Es muchísimo. ¿Por qué pasó eso? Y el problema principal, desde mi opinión de epidemiólogo, que opinamos todos nosotros, es por primera vez se vio persistencia de dengue en el norte argentino durante el invierno, durante el año anterior. Y eso hizo que cuando empiezan las temperaturas y de la provincia de Buenos Aires, la zona más poblada, viajan personas del propio país que viajan mucho más con dengue, y así se produce el enorme pico que tuvimos. Este año vuelve a pasar lo mismo, vuelve a haber dengue persistente en el invierno en el norte, en pocos lugares. Y la verdad que es fácil, porque lo que hay que hacer es estrategia de descacharreo y erradicación en esos lugares. Son pocas ciudades. Si el gobierno nacional se encargara de ir casa por casa con promotores de salud, que nosotros tenemos, de hecho en la provincia no tenemos dengue en invierno. Pero esos lugares que por temperaturas sí tienen. Pero ministro, ustedes saben en este momento dónde está el dengue, o el gobierno nacional tiene esa información. Sí lo sabe. Sí. Y lo que tienen que hacer es acompañar a las provincias con una inversión para que las provincias del norte, que están complicadas económicamente en todos los aspectos que ustedes vienen contando y que conocemos, tengan ese recurso específico para poder hacer esta erradicación. Pero si no hay, pero ministro, si no hay fondos, el gobierno nacional plantea que no hay plata. Pero no sé. Bueno, pero es plata, es muy poca plata, y se lo puede hacer, es una decisión política, porque además dijimos que no hay plata, pero le bajan los impuestos a la riqueza, a los bienes personales. Entonces, hay plata, lo que hay es una redistribución de ese recurso. No está en la prevención, pero es tan sencillo, porque no es como cuando venga el verano y tengamos la mitad del territorio nacional con dengue, es difícil erradicarlo en ese momento. Pero ¿y por qué no querría el gobierno, no querría el gobierno nacional
vacunar. No, vacunar es otra cosa. Para vacunar a la población hay que hacer una inversión muy grande, es muy costosa la vacuna, y de hecho no sabemos bien cuántas vacunas va a comprar la nación, pero son cerca de 100.000. A la provincia de Buenos Aires no le toca ninguna, y nosotros en ese contexto y viendo que la nación no va a proveer suficientes vacunas para todos, y algo que no queremos para nada. ¿Pero por qué no le va a tocar a la provincia de Buenos Aires ninguna, ministro? No, porque le toca al norte argentino. Está bien, pero a ver, al voleo, perdón. Claro, ¿es al voleo? ¿Cómo es? No, no es al voleo. No. Hay muchas formas de decidir cómo se hace una campaña de vacunación, pero el principal factor limitante es cuántas vacunas uno tiene. Pero perdón, si uno ministro, lo que subyace sí, es la idea de que hay una interna política, entonces se redistribuye No, yo no digo eso. Lo que digo es, si uno gasta poco y compra 100.000 vacunas, entonces tiene que elegir a dónde va a vacunar. Y bueno, en el norte argentino hay más cantidad de personas infectadas por cantidad de habitantes que en la región centro del país. Eso es así, porque tiene que ver con las temperaturas y con el clima. Entonces, si uno compra poquitas, le alcanza para esa primera etapa. Si uno tuviera más vacunas, tendría que decir a quién priorizo. Y a las personas que ya tuvieron dengue, porque sabemos que el dengue, cuando es por segunda vez, puede ser más grave. Eso es lo que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Como compramos más cantidad de vacunas, enfocamos el ataque no solamente a los lugares donde tuvieron más casos, sino a las personas que tuvieron la enfermedad para reducir la mortalidad. Claro. Pero eso no se puede hacer con tan poquitas vacunas. Con tan poquitas vacunas se puede vacunar en algunos departamentos del norte argentino. Claro. O sea, ministro, acá Robertino, ministro, que el gobierno nacional, en sus términos, dimensiona la magnitud de esta epidemia que se viene, pero conociéndolo le tira la pelota a las provincias para no invertir, eventualmente, no sé, por la meta fiscal, por la narrativa de Milei. Puede ser que sea por eso la participación. Pero es grave si es así. Si usted lo piensa, sí, claro, es muy grave. O sea, el gobierno está desentendiéndose de un problema sanitario que va a afectar a todo el país. Claro. Y lo dicen, es de las provincias de responsabilidad. Y entonces la nación se dedica a hacer guías de práctica clínica, cosa que ya tenemos nosotros hechas y que por supuesto son buenas y ayudan y sirven y nosotros queremos eso. Vamos a tener por suerte la semana que viene la primera reunión de ministros. Eso tenía que haber sucedido del COFESA. Hace unos meses. El COFESA, no tuvimos reunión de ministros antes del invierno, pasó todo el invierno sin que nosotros viéramos la campaña de vacunación del invierno, no tuvimos reunión para evaluarla, no preparamos las campañas de dengue que tenemos que haberla hecho en marzo, abril, mayo. Entonces cada provincia tuvo que salir con su propia estrategia de trabajo por fuera, y eso es malo porque no somos la única provincia que vacuna, somos la que más vacunamos, por supuesto. No somos la única, también lo hace Córdoba, lo hacen otras provincias del norte, pero cada uno vacuna distinto porque no hay una estrategia nacional, porque básicamente la nación no invierte en salud. Claro. Ministro, le hago una consulta acá, Mariana Ayalo. Sí. ¿Esto no termina siendo de alguna forma, en términos económicos, más costoso al no haber ningún tipo de prevención si esto se desmadra de alguna manera en el verano? Sí, insisto, nosotros hacemos mucha inversión en prevención. Nosotros tenemos 2.300 promotores de salud que trabajan en prevención. Le agregamos la producción de repelente que fabrica la provincia, agregamos larvicidas para reducir los criaderos de larvas y de mosquitos en los domicilios. Trabajamos con fumigación pauta publicitaria para que la gente sepa esto que yo cuento. Hay que saber, cuando empiecen los síntomas, la gente tiene que saber cómo son esos síntomas para saber cuándo es una pauta de alarma. Todo eso sí, hay que gastar, hay que invertir en eso para reducir el gasto en enfermedad, en atención. Bueno, si uno cree que sálvese quien pueda, digamos, entonces no invierte en salud, pero siempre en salud hay que invertir en prevención. De todos los recursos, habitualmente solemos decir los sanitaristas que las vacunas son algunos de esos recursos que son más eficientes en términos económicos, que uno gasta dinero pero que te ayuda a ahorrar mucho más en enfermedad. Bueno, también habría que invertir más cantidad en vacunas. Pero usted dijo recién, ministro, del sálvese quien puede. ¿Usted cree que el gobierno nacional busca, o sea, tiene esa filosofía? Bueno, cada uno el que tiene plata, claro, que se salve. Sí, también dicen que se hagan cargo las provincias, pero no le dan los recursos. Entonces depende de la capacidad de los recursos de cada provincia. En una situación en la cual hay inseguridad alimentaria, los jubilados, vemos lo que está pasando, los jubilados no están pudiendo tener suficiente dinero, están por debajo de la línea de la pobreza con las jubilaciones. No pueden adquirir medicamentos. Estamos viendo en el sistema público de salud un aumento mayor al 30% de la demanda. Es decir, nosotros, para que tengas una idea, nosotros tenemos 100 hospitales provinciales. Yo tendría que construir 30 hospitales nuevos para estar igual que como estábamos en diciembre. Por el aumento de la demanda, por gente que se queda sin trabajo y pierde la obra social, por gente que le ponen copagos, por clínicas que se fundieron debido a que las obras sociales no tienen recursos
y no están pudiendo pagarlo. Se le agrega además mucha gente que tiene enfermedades crónicas y hay una caída del 30% del consumo de medicamentos en farmacia. El que tiene hipertensión, diabetes, anemia, EPOC, y antes compraba los medicamentos y ahora no los puede comprar más y se tiene que ir al sistema público con la enfermedad, a la guardia, con la enfermedad descompensada. Eso está pasando hoy. Es gravísimo. Entonces, en ese contexto, todos teníamos que estar ayudando. Se viene una epidemia y todos sabemos que se viene, porque el año pasado ya la vivimos y fue muy grave. Y sabemos que se viene igual, con además el riesgo de que circule no solo el dengue 1 y dengue 2 que circuló el año pasado, sino que además el 3 y el 4 estamos viendo que está circulando por América Central y hay mucho riesgo que vengan para acá. Entonces hay más chance de que tengamos dengues distintos y más cantidad de dengue hemorrágico. Todo esto son cosas que sabemos, que las saben todos, en el gobierno nacional las saben las provincias, lo sabemos todos. El gobierno nacional tiene que invertir mucho dinero en coordinar una campaña de dengue, asistir a cada provincia. Cada uno de nosotros ponemos nuestra parte. Nuestra parte principal es los hospitales, las guardias. Esa es la parte que más hacemos nosotros. El trabajo territorial, el de prevención. Las vacunas las tenía que haber comprado completamente la nación. Claro, no lo está haciendo. Pero ministro, y si no cree en esa estrategia del gobierno nacional, no hay otra estrategia. No hay otra. No hay. No, la otra estrategia es salvarse quien pueda. Bien. Que pueda, vaya y pague la vacuna. Nosotros, por suerte, también, y de paso lo cuento, pudimos llegar a un acuerdo y el IOMA es una cobertura un poco superior al 30%, así que los afiliados del IOMA van a poder, que están por fuera de la población que cubre la provincia, nosotros dijimos en principio a la gente que ya tuvo la enfermedad, el resto que se quiera vacunar lo va a poder hacer con un descuento que el IOMA le hago, ministro, preguntas cortas para si puede, respuestas cortas, sí. Se lo agradezco, sobre todo para bien de servicio. Yo tengo 45 años, nunca tuve dengue, ¿me tengo que vacunar? Bueno, la indicación de la vacuna principalmente es para gente que ya tuvo dengue, pero Bien. te puedes vacunar. Eso no va a ser cubierto por el sistema, no, está claro, el sistema privado, público, pero sí en el privado. Y por ejemplo, IOMA sí te va a dar cobertura. Si entre 15 y 59 años sí. Te podés vacunar y es recomendable. Bien, o sea que se recomienda vacunar a pesar de no haber tenido dengue. Sí. Los chicos, sí. O sea, menores de 10 años, o sea, hay una franja etaria donde se recomienda no vacunar. Está aprobado a partir de los 6 años. O sea, por debajo de los 6 años no se vacunen. ¿Correcto? No, por ahora no. ¿Y a los adultos mayores? Bueno, no está recomendada la vacunación, no está determinada a aprobar a mayores de 60 años, por eso también que nosotros vamos a vacunar a la gente hasta 59 años que haya tenido dengue. De todas formas, ya para ese caso más particular, hablemos cada uno con su médico. Bien, que cada uno haga la consulta. Ministro, por último, agradeciéndole que nos va a matar su gente de prensa. Lo saco un minutito al tema dengue, porque ya cuando empezamos a pensar en una epidemia, nos lleva inevitablemente a la pandemia. En las últimas horas se armó mucho revuelo con las declaraciones de Martín Guzmán, diciendo que la cuarentena o el aislamiento o el encierro se estiró porque les servía políticamente. Una barbaridad. Nosotros, es una barbaridad, yo no voy a hablar de Guzmán, lo que sí... ¿Pero es una barbaridad lo que dijo o es una barbaridad que...? Es una barbaridad y es mentira. Es mentira y es una barbaridad. Nosotros lo que manejábamos todo el tiempo era el nivel de saturación del sistema de salud. Teníamos indicadores, de hecho, si se acuerdan, una especie de semáforos, o las fases, el sistema de fases, que nosotros explicábamos en qué fase estaba cada lugar según la cantidad de casos y sobre todo de saturación del sistema de salud. Lo que queríamos evitar, y evitamos, es que la gente que se enferme se muriera sin una oportunidad de salvarse. Y tratar de reducir lo máximo posible la velocidad de esos contagios. ¿Y por qué dijo eso, Guzmán? Decenas de miles de... No tengo ni idea, yo creo que ha estado perdido en la vida en muchas cosas y tampoco tiene por qué salir a opinar de temas, o no los conoce o miente. Yo nunca discutí con él sobre la pandemia, pero de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, es todo lo contrario. Nos mataban en los medios de comunicación todos los días, y nosotros estábamos en los hospitales intentando sostener la atención para salvar vidas, perdiendo la vida de compañeros y de compañeras que dejaron su vida para salvar a la de otros, mientras en todos lados estaban hablando de cualquier cosa en contra de lo que estábamos haciendo nosotros. Es una barbaridad y no tiene nada que ver con lo que pasó en nuestro país, al menos seguro en la provincia de Buenos Aires. Ministro, 30 segundos menos, nada, pero me parece muy importante. No quiero dejar de preguntarle por IOMA, que es una obra social clave en la provincia de Buenos Aires.
hay un conflicto por lo que tengo presente, parece que el jueves y el viernes no van a prestar servicios a sus usuarios. ¿Qué pasa con Guioma? ¿Se puede resolver el conflicto? ¿Es un tema de fondo? ¿Qué está pasando? Sí. No, por supuesto que hay un problema económico en todo el sistema de salud y hay una caída muy fuerte de los ingresos que son los que aportan a las obras sociales, que esto es un problema económico generado por este gobierno. No, hasta diciembre esto no sucedía. O sea, el problema de Guioma es culpa de Milei. El problema económico del sistema de salud es culpa de Milei. No, el problema de Guioma. No, el problema de Guioma tiene muchas partes. Yo digo el problema general, donde el Guioma es una obra social dentro del sistema en general. En particular sucede con el Guioma en este contexto que hay 11 municipios de la provincia que el Guioma rescindió el convenio con la Federación Médica, que es una prestataria, y la FEMEVA es un intermediario entre el Guioma y los médicos. ¿Por qué rompió el convenio en ese lugar? Porque había muchas denuncias de mal funcionamiento, porque había opacidad con la información, porque no lográbamos convencerlos de que nos pasen la información para poder auditar adecuadamente, y porque vimos con las autoridades locales que se podía atender de una manera distinta y ahorrar mucho dinero para el Guioma que le podía llegar como salario a los profesionales. El resto de la provincia, en solidaridad, somete a la población a una especie de paro, que tampoco es un paro, le cierra el sistema a los médicos, cosa que los médicos si no quieren adherir igual no pueden atender, o sea, compulsivamente, para como señal de fuerza por esa discusión. Pero es un debate que en todo caso se discute de una manera distinta, pero no es que el Guioma no esté pagando, sino que simplemente quiere cambiar de prestador porque no le funciona el que estamos viendo. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, ustedes. Gracias.